Génesis capítulo 41. Bendito sea el nombre del Señor. Ay, 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 vive Dios. A su nombre, gloria. Te adoro, Dios. Te adoramos, Jesús. Gloria al que vive, gloria a Dios. Y le vamos a poner a esta predicación, a esta plática que vamos a tener esta noche. ¿Tú sabes cómo le vamos a llamar? Hay que olvidar para prosperar. Ay. ¿Sabes por qué? Porque nosotros tenemos que olvidar para echar para adelante. Sí, porque a veces confundimos el concepto prosperar con el concepto que tiene el mundo o quizás otros que enseñan la falsa prosperidad. Nosotros para prosperar en el Señor, para prosperar de diferentes formas y maneras, necesitamos que olvidar. Necesitamos dejar atrás las cosas viejas que son las pasadas. Ay, porque esas no van a edificar tu vida. Esas no van a hacer nada, esas ya pasaron, no pueden hacer nada. Las que están de frente son las que nos van a ayudar para seguir adelante en el Señor. ¿Cuántos adoran a Dios? Capítulo 41, vamos particularmente en el verso 50. Amén. Gloria al que vive, gloria a Dios. Te adoramos, Jesús. Santo eres Jesús. Mi alma te adora, Dios. Oh, gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a tu nombre, Jesús. Ay, santo. Génesis capítulo 41, verso 50. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Se metió la unción. Oh, gloria a Dios. Y nacieron a José, escuche bien, 2 hijos antes de que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potífera, sacerdota de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. El nombre del Señor. Es necesario que podamos entender el personaje de José. Quizás hayas conocido desde una dinámica distinta a José al de las Escrituras, pero en esta noche nosotros nos vamos a detener particularmente no en el personaje de José, sino en los 2 hijos de José. Gloria a Dios. Los 2 hijos que fueron, alabados el nombre del Señor, que nacieron en Egipto. José, todo el mundo conoce. A los 17 años sus hermanos por envidia lo lanzaron en una cisterna, alabado sea el nombre del Señor, en un pozo. Dice la Escritura, alabado sea el nombre del Señor, que fue vendido a una caravana de ismaelitas, de mercaderes, alabado sea el nombre del Señor. Él vivió en Palestina, como les dije anteriormente, hasta los 17 años. Fue pastor del rebaño de sus padres. Cuando iba allá a donde sus hermanos pastoreaban, alabado sea el nombre del Señor, le daba informe de los hermanos, le decía: papi, mis hermanos están picando la piedra. Papi, mis hermanos están haciendo las cosas incorrectas. Alabado sea el nombre del Señor, porque él era un hombre íntegro. Mientras que sus hermanos eran, alabado sea el nombre del Señor, personas que hacían cosas incorrectas, José permanecía siendo íntegro. Pero algo que me llama la atención, alabado sea el nombre del Señor, era que José estaba teniendo sueños. Estaba teniendo, alabado sea el nombre del Señor, revelación de Dios por medio de sueños. Dice en un momento dado que en una soñó, alabado sea el nombre del Señor, que él era una espiga, alabado sea el nombre del Señor, y que 12 espigas a su alrededor se postraban a él, alabado sea el nombre del Señor, en acción de adoración. Bendito sea el nombre del Señor. Él le cuenta ese cuento a los hermanos, y cuando José iba, alabado sea el nombre del Señor, donde sus hermanos allá a pastorear, Santo. los hermanos decían: por ahí viene el soñador, por ahí viene el soñador. Ay, Dios mío. No, Oye, pero es que necesitamos gente que todavía sueñe. Eso. Necesitamos todavía tener sueños de Dios. Gloria a Dios. ¿Sabes por qué? Porque abrir una obra, trabajar para Dios todavía es un sueño en estos tiempos. ¿Cuántos adoran a Dios? Oh, gloria a Dios. ¿Sabes por qué? Porque es difícil. Porque no es fácil. Alabado sea el nombre del Señor. Pero cuando el sueño es de Dios, se va a cumplir. ¿Cuántos adoran a Dios? Amén, gloria a Dios. Aquel joven pastor, alabado sea el nombre del Señor, en un momento dado los hermanos lo vieron: mira, por ahí viene el soñador ese que se pasa soñando. Y los hermanos, por envidia, como le dije anteriormente, lo echaron en un pozo, lo vendieron.
Allá, alabado sea el nombre del Señor, él experimentó lo que era la esclavitud. Porque estuvo, alabado sea el nombre del Señor, años de esclavo. Allá, con todo y eso, cayó en gracia ante los ojos de Potifar, que fue el capitán de la guardia de Faraón, quien lo compró. Pero ¿sabes qué me llama la atención? Que la Escritura misma revela y dice que él cayó en gracia. Alabado sea el nombre del Señor. En esclavo, pero en gracia. Alabado sea el nombre del Señor. En Egipto, gracias a su inteligencia y su honradez, alabado sea el nombre del Señor, José fue puesto de mayordomo en la casa de Potifar. Pero debido a una calumnia de su esposa, Ay, santo Dios. de la esposa de Potifar, alabado sea el nombre del Señor, y todos conocen la historia, la esposa quería acostarse con él para calentarse. ¿Qué cosa? Sí. Oye, que cuando hay palabra de Dios, cuando hay obra de Dios, siempre el enemigo se mete por el medio, brother. Siempre el enemigo trata y trata y trata, pero no puede. Ay, ay, ay. Oh, gloria a Dios. Sí, Lo va a santo. intentar, Pero no puede. pero no tiene parte ni suerte, ¿sabes? Ay, sama, Alabado ay. sea el nombre del Señor. Aquella mujer lo calumnia, le dice, mira, ya José, mira, me quedé con la túnica de él, salió corriendo porque yo empecé a dar gritos y voces de que José me quería violar. Alabado sea el nombre del Señor, y su esposo lo metió preso. Pero ¿sabe lo que me llama la atención? ¿Sabe lo que me llama la atención? Que José estuvo preso alrededor de 2 años. Tuvo 11 años de esclavo, 2 años de preso. O sea que él comenzó, cuando él comenzó, que eso lo vamos a hablar posteriormente, bendito sea el nombre del Señor, cuando él comenzó a trabajar como segundo en mando en Egipto, tenía edad de 33 años. ¿Y sabe lo que me quiere decir eso? Que si él tenía 17, bendito sea el nombre del Señor, tenía alrededor de 30 años. Cuando él comenzó, si él salió de Egipto a los 17 y estuvo 12 años, 13 años, estamos hablando de 30 años. Alabado sea el nombre del Señor. 11 de esclavo y 2 de preso. Pero aún estando en la cárcel, ¿sabes qué es lo más que me llama la atención? Que él continúa ejerciendo su ministerio. Aún en el dolor, aún en la aflicción, él continuó ejerciendo su ministerio. Y a veces nosotros, ahorita nos llorábamos, ¿te acuerdas? Ahorita nos llorábamos a la voz en nombre del Señor y nos consolábamos unos a los otros a la voz en nombre del Señor. Pero hay veces que nos pasan cosas y nos queremos quitar. Ay, mi alma adora. Hay veces que nos suceden cosas y queremos dejarlo todo. Hay veces que nos pasa cualquier cosita y queremos dejarlo mientras vemos a este personaje que estaba en momentos difíciles, estuvo alrededor de 13 años a la voz en nombre del Señor, en tormento, esclavo, preso, pero aún así continuó teniendo sueños de Dios. Continuó teniendo revelación de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe qué significa eso? En ningún momento él soltó a Dios. En ningún momento, póngase en el lugar de él. Póngase usted y yo, pongámonos en el lugar de él. Por las cosas que estaban pasando. Sus hermanos lo odiaban. Lo vendieron. El primero lo querían matar, lo que es que uno intervino y dijo, no lo maten, vamos a venderlo. Después de eso, alabado sea el nombre del Señor, lo vendieron. Después que lo vendieron y cayó en gracia ante los ojos de Potifar, a causa de la esposa de Potifar, cayó en la cárcel. Estuvo 2 años preso, 11 años de esclavo, bendito sea el nombre del Señor. Y con todo y eso continuaba teniendo sueños y revelaciones de Dios a su vida. Era porque mantenía comunión íntima con Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Oh, gloria al que vive, bendito sea el nombre del Señor. Oh, gloria a Dios. Aún allí en la cárcel, escuche bien, cayó en gracia con Potifar. Pero cuando cayó en la cárcel, cayó en gracia también, alabado sea el nombre del Señor. Porque era un hombre íntegro. Porque era un hombre que servía con corazón sincero a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Allí cayó en gracia con el jefe de la cárcel, bendito sea el nombre del Señor, y le puso sobre toda la cárcel adelante. Y allí tuvo otro sueño. Gloria a Dios. Unas visiones donde unos hombres tuvieron unos sueños, el copero, el panadero, sabemos la historia. El panadero le cortaron la cabeza, soñó, parece que primero vino el copero y dijo, mira, yo tuve un sueño así, le explicó, bueno, son 3 días que va a pasar, de aquí a 3 días Dios te va, el rey te va a llamar, el faraón te va a llamar y te vas de nuevo para allá a servirle. Y el panadero dice, espérate, yo voy a coger pan aquí. Pues mira, yo tuve un sueño parecido. Fueron 3 canastas, así, pues mira, ¿sabes qué? ¿Qué le dijo? Pues ¿sabes qué? Dentro de 3 días te van a cortar la cabeza. Oh, gloria a Dios. Si sé eso me quedo
quedo callado. Si sé eso no digo nada, bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿sabes qué pasó? Alabado sea Dios. Que cuando estaba allí confinado, cuando estaba allí en la 1072 allí, en Guayama 1000, alabado sea el nombre del Señor allí, en la 1000. ¿Sabes lo que le dijo? Le dijo, cuando tú salgas de aquí, al copero le dijo, no, acuérdate de mí. Cuando tú salgas de aquí, acuérdate, sí, no te preocupes. Acuérdate que yo fui el que Dios me usó. Hey, soy yo. Y cuando salió de allí, ¿qué pasó? Pasaron 2 largos años. Esos 2 años. Hasta que en un momento dado, Faraón tuvo un sueño y el copero dijo, ay, espérate, como los adivinos, como los magos, como los hechiceros, alabado sea el nombre del Señor, que no tienen ningún poder. No pudieron hacer nada. Me acordé ahora que allí en la cárcel, mira, yo tuve una situación y allí hay un hombre que es de Dios, que tiene el Espíritu de Dios, bendito sea el nombre del Señor. Ay, llámalo, vamos a ver. Y cuando lo llamaron, le dijo, sí. Y le dijo la revelación de parte de Dios, bendito sea el nombre del Señor. Y dice la Escritura que de la cárcel, ¿tú sabes dónde lo mandó? Al palacio, con todos adoran a Dios. No, del palacio, al palacio, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Lo sacaron de la cárcel directo allá al palacio, bendito sea el nombre del Señor. Lo hicieron segundo en mando en Egipto. Allí, Faraón lo quiso bendecir, por decirlo de esa manera. Le dio a la hija de Asenat, a la hija del sacerdote. Él se casó con ella, tuvo 2 hijos. Uno de ellos se llama Efraín y el otro Manasés. Pero esos 2 nombres, yo le dije ahorita que muchas veces el pueblo de Israel a sus hijos le daban nombres con significado. Isaac, risa, porque Sara se rió. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del que vive. Gloria a Dios. Pues aquí ahora, alabado sea el nombre del Señor, le puso por nombre al primero Manasés, que significa el que me hace olvidar. Queriendo José olvidar todas las aflicciones del pasado. Oye, aquí hay algo encerrado en esto. ¿Sabes por qué? Porque nosotros como pueblo de Dios necesitamos olvidar las aflicciones. Necesitamos olvidar, porque las cosas que nos hacen a veces se nos acumulan y a veces decimos o hacemos cosas indebidas. Pero nosotros necesitamos olvidar nuestro pasado tormentoso. El enemigo no quiere. Hay un refrán que dice por ahí: cuando el enemigo te acuerde de tu pasado, acuérdale tú a él su futuro, ¿sabes? ¿Sabes qué significa? Que nuestro pasado no hay quien nos lo recuerde. Alabado sea el nombre del Señor, porque eso Dios lo borró. La Biblia dice que ya Dios no se acordará más de ellos, de nuestros pecados, los echa a lo profundo de la mar, y dice que no se acuerda más de ellos. Cuando el pueblo de Israel pecó, alabado sea el nombre del Señor, y Balaán allá trepado en el monte para querer maldecirlo, alabado sea el nombre del Señor, parado en aquella peña, háganme sacrificio, mátenme en esto, mátenme en becerro, bendito sea el nombre del Señor, que yo voy a maldecir al pueblo de Israel. Y cuando ya estaba preparado, yo me imagino cogiendo el micrófono, limpiándose la boca, voy a empezar a maldecir al pueblo. Y cuando Dios los bendiga, Te adoramos, Jesús. Dios los bendiga, pero yo los quiero maldecir, pero mi boca lo que sale es bendición. ¿Sabe lo que ellos decían? Yo no puedo maldecir lo que Dios bendijo. Si Dios se olvidó del pecado, ¿quién soy yo para acordárselo al pueblo bendito? Dios no se acuerda del pecado de Efraín. Dios no se acuerda del pecado del pueblo de Dios. Un pueblo que había pecado mucho. Un pueblo que había sido duro de cerviz, duro de espalda, alabado sea el nombre del Señor. Pero dice la Biblia que Dios no se acordaba de sus pecados. Bendito sea el nombre del Señor. Santo es el Señor, sí, vive Dios. Cuando tuvo este primer hijo, alabado sea el nombre del Señor, él quería olvidar su pasado. Porque olvidando su pasado, podía conquistar su futuro. Y nosotros estamos para conquistar nuestro futuro. Nosotros estamos para conquistar lo que Dios tiene por delante para ti y para mí. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Aleluya. A veces nuestro pasado nos quiere atormentar. Eso es. A veces cuando estamos de pie, el pasado nos dice: tú, tecato. Fui adicto por 7 años. Adicto. Llegué a pesar 140 libras. Me miraba en un espejo, amén, Norma. Me miraba en un espejo y decía: Dios, qué bien te ves. Yo mismo, todo el mundo me decía: ya, te ves bien mal. Me miraba en un espejo, la verdad es que tú te ves bien. Te ves bien. ¿Por qué la gente dice que tú te ves mal si tú te ves bien? Chacho, pero me veía así todo chupado.
y todo jalado. Flaco, así. Todo jalado, todo chupado. Pero yo mismo me decía a mí, el diablo me estaba poniendo a mí, no, si tú te ves bien, sigue para adelante. Sigue consumiendo, sigue, olvídate de eso si tú te ves bien. Y todo el mundo diciéndome, ¿te ves mal? 7 años por Levitown. Alabado sea el nombre del Señor. Pero Dios me tuvo que arrestar, alabado sea el nombre del Señor. En un momento dado, caminando así por la acera, alabado sea el nombre del Señor, que ya no tenía más dinero para nada, ya buscando a ver cómo rebuleaba, como decimos en la calle, alabado sea el nombre del Señor, para conseguir dinero. Una señora al otro lado me dijo, mira, hey, tú, sin mí nada podrás hacer. Ay, Sama. ¿Será de Dios? Ay, Dios mío. ¿Será voz de Dios? Alabado sea el nombre del Señor, porque yo sabía lo que me estaba diciendo. Yo sabía que esas palabras estaban en la Escritura. Yo sabía que esas palabras estaban aquí guardadas. Alabado sea el nombre del Señor. Yo sabía que esas palabras eran para mí. Oh, gloria al que vive. Pero yo tengo que olvidar mi pasado, porque mi pasado me puede ser de problema, de obstáculo en mi vida. Mi pasado me puede obstaculizar la bendición que Dios tiene para mi vida. Gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oye, y Dios te está hablando, ¿sabes por qué? Porque muchas son las aflicciones del justo. Ay. Muchas, sí. Muchas son las aflicciones del pueblo de Dios, muchas son las aflicciones. Pero la Escritura, a mí los peros de Dios me encantan, los del mundo no me gustan. Pero el pero de Dios, cuando la Biblia dice pero, de todas y cada una de ellas Dios te va a librar, eso me encanta en la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Porque la promesa del Señor es, sí, van a haber muchas aflicciones, sí va a haber mucho dolor, pero de todas y cada una de ellas yo te voy a librar. Moisés, sacado de las aguas, como Dios lo ha librado. De las muchas aguas, no de las aguas, de las muchas aguas. Le hace nombre a su nombre, alabado sea el nombre del Señor. José conocía de primera mano lo que era sufrir. José conocía de primera mano en su vida, en su cuerpo, lo que era el sufrimiento, porque él había pasado por momentos de sufrimiento, alejado de su familia a tan corta edad. Alabado sea el nombre del Señor. Él sabía lo que era sufrir, él sabía lo que era ser afligido, pues él sabía también que él necesitaba dejar a un lado lo que era sufrir y olvidar lo que era el sufrimiento. Adoramos, Jesús. Oh, gloria a Dios. Adoramos, Rey. Efraín, su segundo hijo, que significa fructífero o próspero. Lo nombró así porque dijo, Dios me ha hecho fructificar en la tierra de mi aflicción. Santo. Gloria a Dios. Aún en nuestra tierra, aún en nuestra parentela, la Biblia dice que los enemigos del hombre son los de su casa. Que muchas veces hasta en nuestras mismas casas lo vamos a tener el sufrimiento. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción, en el mundo van a tener sufrimiento, pero confiad, yo he vencido al mundo. Bendito sea el nombre del Señor.